La escuela según Pierre Bourdieu. Hola, el día de hoy mi persona Ana Lucía Tuirán y mi compañero Juan Diego González les estaremos hablando un poco sobre Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés reconocido por sus trabajos sobre la cultura, la educación, los medios de comunicación, los estilos de vida y las estructuras sociales. Él hace un análisis desde la sociología explicativa, es decir, el estudio que da cuenta de lo que hacen los seres humanos. Para esto es vital examinar cómo se hacen a sí mismos. En este orden de ideas, analiza la escuela como lugar que produce y reproduce las estructuras sociales, es decir, su forma de ser, su forma de actuar, de pensar en relación directa con la familia. Es por esto que realizamos una serie de entrevistas que analizaremos en base a estos pensamientos. ¿Crees que el estrato socioeconómico determina de cierta forma los gustos musicales y los deportes que practica una persona? Yo creo que generalmente sí, normalmente cuando las personas tienen mayor acceso a dinámicas culturales, un aprendizaje mucho más profundo en historia, literatura, etcétera, les permite acceder a o relacionarse mucho más a profundidad con la música del deporte. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que pues, la mayoría de deportes fueron de sustrato popular y que históricamente a través de las dinámicas de mercado se fueron apropiando pues sectores de clase mucho más adinerados, pero en la actualidad es evidente que sí tiene que ver el estrato social con la música que se escucha, el deporte que se practica y ejemplo de ello sería el waterpolo, ¿no? Que es un deporte más de clase burguesa, el tenis, el pádel, que son deportes de mayor acceso a clases con ingresos mucho superiores a la media. Sí, sí, yo creo que definitivamente sí hay una grande influencia ahí. Y a propósito pues de que me mencionaban que la intención era un poco reflexionar sobre Bourdieu, pues él nos habla del concepto de capital cultural, ¿no? Entonces eso tiene que ver con qué tipo de acceso a qué tipo de cultura o música o arte o cuestiones de esparcimiento tiene también la gente dependiendo de su estrato socioeconómico, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida un sujeto va acumulando lo que se conoce como capital cultural, pero esto sí o sí va a estar determinado por su posición socioeconómica. Okay. Sí, en tanto a que puede acceder. No es lo mismo una persona que puede acceder a teatro, a ópera o a este tipo de, o a museos y etcétera, a una persona que quizás su capital cultural solamente se centre en escuchar ciertos artistas de cierto género musical. A los deportes que practica una persona, yo diría que sí, por el hecho de que no todos tienen las mismas oportunidades, tanto económicas como así sea, como acceder a una persona que tenga el conocimiento. Entonces, esa misma falta de oportunidades también causa que la persona se desanime en cuanto a practicar un deporte. Bueno, y en cuanto a los gustos musicales, yo considero que no necesariamente, muchas veces se vuelve como tendencia gustos musicales que normalmente se ven como de estados económicos bajos, y eso hace que la gente que no sea pues de ese estrato también como que adquiera ese gusto simplemente por la tendencia. Idealistamente la escuela se constituye como un espacio de igualdad, de ascenso social o de meritocracia, pero solimos pasar por alto una pregunta fundamental. ¿Realmente todos los estudiantes llegan a la escuela en igualdad de condiciones? A propósito, Pierre Bourdieu nos habla sobre el capital cultural, el cual está distribuido de tres formas: el incorporado, el objetivado y el institucionalizado. El incorporado es todo aquello que aprendemos en casa, como nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de razonar. Un niño que ha crecido en un hogar donde se habla sobre política, arte y ciencia, ya tiene una ventaja silenciosa sobre todos los demás, a comparación de un niño que nunca ha tenido esas experiencias. Según Pierre Bourdieu, esta diferencia no es de inteligencia, sino de capital cultural. El objetivado son los libros, los instrumentos musicales, los computadores, es decir, todo aquello que potencie el aprendizaje. No es lo mismo estudiar con una biblioteca propia o en casa a tener que hacerlo con un celular compartido por tres hermanos, por ejemplo. Ahora hablemos sobre el capital institucionalizado. Este se expresa sobre los títulos profesionales y los diplomas. La escuela, en este caso, es el espacio donde se distribuyen estos certificados que abren o cierran puertas. Lo paradójico aquí es que los títulos parecen premiar el esfuerzo individual. Muchas veces solo valían el capital cultural previamente adquirido. El mérito en este sentido está profundamente condicionado por el origen social.
Todo esto y adicional el capital económico, el cual por cierto es muy importante, ya que este permite comprar el tiempo, tranquilidad, cursos, profesores o intercambios culturales, en fin, por más que el discurso oficial insista en que la educación debe que ser universal y gratuita, todos sabemos que no todos accedemos a ella en igualdad de condiciones. Entonces, cuando un estudiante fracasa en la escuela, ¿es porque no se esforzó o porque no tenía el capital necesario? ¿Crees que las escuelas reproducen las diferencias sociales? De ser así, ¿podrías darnos un ejemplo? Sí, claro, no es lo mismo que un hijo de banqueros estudie en un colegio campestre donde tiene acceso a la ciencia, a la cultura, a otra serie de ramas del conocimiento, que una escuela pública de un estudiante de estrato socioeconómico 1 y 2, en el cual su educación es más que todo direccionada a tener ciertas bases para ingresar al sistema asalariado, ¿no? Y eso implica que su educación va a estar dirigida no al pensamiento, no al desarrollo científico, sino al desarrollo de habilidades que le permita cumplir funciones concretas en la reproducción del capital. Un ejemplo concreto de ello sería que se puede evidenciar mucho en los exámenes de admisión de las universidades, ¿no? Un estudiante con mayores capacidades adquisitivas pues va a tener mayores herramientas para poder pasar a las universidades públicas, mientras que un estudiante que sale de colegio público se ve mucho más limitado en estas dinámicas. Y también las carreras un poco, ¿no? Hay una gran parte que hoy ingresan a la educación terciaria, mientras que aquellos que tienen mayores recursos pues tienen mejores accesos a universidades públicas, privadas, a estudios de posgrados, etc. En lo socioeconómico, si puedes ver las escuelas de barrios, por decirlo así, en esta parte de las comunas, tienen un bajo nivel. ¿A qué me hago referir con esto? Muchos de los barrios de estrato 1, 2, casi llegando al 3, no enseñan la misma calidad, por ejemplo, de algo tan básico como el razonamiento lógico, ¿ok? Mientras que en unas partes en donde el estrato socioeconómico es quizás un poquito más elevado, te enseñan casi, por ejemplo, en parte de una ingeniería, te enseñan casi hasta el segundo semestre de esta. Cosas como integrales, cosas como derivadas, cosa que en un colegio de estrato socioeconómico un poco más bajo no es tan susceptible de ver estas materias. Esto lo podemos relacionar con el hábitus, la versa simbólica y el capital simbólico. En primer lugar, el hábitus es el conjunto de disposiciones que adquiere una persona de su entorno. Estas pueden facilitar o complicar su éxito escolar. Un ejemplo de esto sería un estudiante de clase media o alta, quien tiene un lenguaje más formal y conceptos previos. En cambio, un estudiante de clase baja puede que no tenga este hábitus, lo que le podría dificultar su aprendizaje y su adaptación a la vida universitaria. En segundo lugar, el capital simbólico es lo que influye en cómo las familias y las personas son tratadas por los directivos. Un ejemplo, una familia de buen nombre puede obtener un trato más favorable. De igual manera, los títulos académicos que obtenga un maestro le otorgan cierto capital simbólico, lo que le da respeto y autoridad en su campo. Por último, la violencia simbólica es lo que ejerce la escuela al categorizar ciertos saberes o ciertas formas de actuar de una clase dominante como aceptable, haciendo que los estudiantes que no comparten ese capital cultural se sientan menos inteligentes o inferiores y aceptando su posición como inferiores sin darse cuenta de que eso es una manera de exclusión. ¿Crees que en lo que nuestra sociedad consideramos éxito social está condicionado por el origen y estrato social? Pues justamente como hablamos con lo de los deportes, no todas las personas tienen las mismas oportunidades, los mismos recursos para, pues, pongamos un ejemplo, para acceder a una educación. Entonces, por eso tenemos que... Creo que sí, porque de ser el caso pues que se pueda como acceder a la educación de manera pública o con esfuerzos apartes, normalmente pues en el área profesional una persona que venga como la familia en sí venga desde el mismo campo tiene oportunidades laborales más buenas para la gente que no tiene como esas conexiones. Sí, esto también por lo que vemos que los pensamientos quizás pueden derivar de esto. Está también quizás científicamente comprobado de que una persona para tener un cambio en su genética se demora alrededor de 15 años o de 3 generaciones más o menos. Esto a qué lo vemos venir.
eso también lo vemos venir a algo tan básico como que una persona de estrato socioeconómico bajo se va a condicionar más por el hecho de que tiene que trabajar a que tiene que estudiar, cosa diferente a un estrato socioeconómico alto, en el cual solamente te dan todas las herramientas para que tú estudies, quizás en uno de los mejores colegios, en una de las mejores universidades. Sí, claramente, porque empezando a ver, una que siempre se repite de que alguien es exitoso en la vida es porque, por ejemplo, tiene un techo, tiene un carro, tiene ciertas cosas que netamente muchos lo derivarían en lo que tiene, pues en las posesiones. Entonces hay gente que relaciona esos niveles o pensamientos como de alguien es exitoso dependiendo de cuánto patrimonio tiene. Entonces con una sociedad capitalista eso es muy difícil porque entonces alguien ya van a ser exitoso si sus padres o toda su familia ya tiene algo. Entonces, por ejemplo, si ya tiene muchas de esas cosas aseguradas, podría invertir en otras cosas. Entonces los súper ricos se ven que son súper ricos y nuevas empresas por eso mismo, por ya nacer en una cuna y ya tener, por ejemplo, el patrimonio. No, ya la historia que ellos tienen está detrás por toda su familia. Ya hay un nivel económico labrado, no sé cómo decirlo, pero... Para esta pregunta es valioso traer a colación lo que Bourdieu llama los herederos. Aquellos estudiantes que no solo acceden al sistema educativo, sino que encajan perfectamente en él. ¿Pero por qué? Simple, porque ellos no tienen que acomodarse al sistema, no tienen que adoptar ciertos comportamientos, actitudes, pensar de cierta forma. Ellos ya cuentan con esta cultura legítima. Es por esto que su éxito parece natural, merecido, como si fuera fruto de su esfuerzo o talento, cuando en realidad es producto de un capital heredado. En cambio, cuando un joven de origen popular logra sobrepasar todas esas barreras, acceder a la universidad pública, privada, graduarse, le podemos decir como es un berraco, echado pa'lante, y lo exaltamos, pero sin cuestionar el sistema. El caso excepcional sirve para reforzar el mito de la meritocracia. El mensaje implícito es, si él puede, todos pueden. Pero este ideal está construido sobre valores profundamente clasistas. Presupone que el valor es dejar atrás el origen humilde, dominar cierta clase de lenguaje, aptitudes, y quien no logra o no quiere hacerlo es quien es perezoso, incapaz. Cuando decimos que todo se logra con disciplina, sin mirar las estructuras, sin hablar del capital cultural, económico, social, estamos culpando a los excluidos por su exclusión. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que la teoría de Bourdieu ayuda a poder analizar a profundidad nuestro sistema educativo y nuestra sociedad. Nos ayuda a entender cómo se producen y cómo se reproducen las estructuras sociales que tenemos hoy en día. Muchas gracias.